Buenos días a todos. Vamos a iniciar, por favor. Estamos ahorita en un webinar de People and Business. Les agradezco mucho. Ha sido ya una serie de webinars. Este ya es el quinto webinar que presentamos. El día de hoy, como decía Ricardo, pues con un tema que sonara un poco más árido, más áspero, más complicado, pero finalmente eso es lo que tratamos de hacer, traer algo de contenido para todos ustedes en este aspecto tributario, en este aspecto fiscal, que se vuelve un tanto complicado de repente y en mi opinión muy personal, a veces olvidado. Por eso les escribíamos ahí en la invitación que de repente como que lo dejamos al ladito, no le queremos entrar, en mi opinión, por desconocimiento, pero hay mil cosas que atender al respecto en todo el tema fiscal, ¿no? Decía un amigo, una analogía que en el aspecto fiscal, ¿qué tan al centro de la mesa quieres estar caminando, ¿no? Si estás al centro, pues es porque estás bastante bien protegido, bastante bien estructurado en la parte fiscal. Y si estás caminando en el filito, pues tarde o temprano a lo mejor te podrás caer. Entonces, la verdad creo que es un tema que necesitamos todos atacar, todos resolver, todos saber cómo atender. Así que pues vamos a darle adelante. Ricardo, antes que nada te agradezco que hayas aceptado la invitación de participar en este webinar, que te repito, ha sido muy exitoso, ha sido con mucho contenido y hoy seguramente va a ser igual. Te agradezco mucho, Ricardo. No, hombre, gracias a ti, Yudiel, por la invitación y yo feliz de acompañar. Yo soy el más contento de estar aquí con ustedes. Padrísimo. Gracias, Ricardo. Déjenme presentar rápidamente a Ricardo. Bueno, antes de arrancar, de decirle el resumen de Ricardo, voy a apagar todos los micrófonos por una cuestión de orden. Quien tenga, por favor, preguntas, permítanme. Listo. Quien tenga preguntas, por favor, pónganlas ahí en el chat. Si por cuestión de tiempo, que pensamos terminar por ahí de las 9:40, no no alcanzáramos a dar respuesta, les ofrezco que a través de Ricardo y mío les daremos respuesta a todas esas cuestionamientos que tengan. También en el cuestionario de registro, en el registro, les pedimos que por favor anotaran algún tema que les sonara importante para la sesión del día de hoy. Se los compartí a Ricardo y Ricardo muy amablemente aceptó incorporar en la medida de lo posible todos los temas que ustedes nos escribieron ahí, que además será la dinámica de ahora en adelante en estos webinars para enriquecerlos todavía muchísimo más. Bueno, creo que son los avisos ahí parroquiales. Ricardo, vamos a arrancarnos. Ricardo Silva Toledo, más de 10 años de experiencia en estrategias fiscales, es litigante en el sector público y privado, fue administrador de lo contencioso de grandes contribuyentes de servicios de la Administración Tributaria, órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Ahí coordinó la defensa de diversos juicios relacionados con auditorías nacionales e internacionales. Atendían también el sector financiero, precios de transferencia, así como devoluciones de impuestos ante diversos tribunales. Su práctica profesional se ha enfocado en devoluciones de impuestos, consultoría, atención a auditorías, así como estrategias fiscales y planeación fiscal y negociaciones con las autoridades fiscales también. Licenciado en Derecho, posgrado en Justicia Fiscal y Administrativa por el Instituto de Estudios sobre Justicia Fiscal y Administrativa del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Así como maestro en Derecho Fiscal, ha sido orador en diversos foros y cursos organizados por el SAT y actualmente es fundador de la firma Silva Toledo Roledo y Asociados. Así que Ricardo, pues adelante, te agradezco mucho otra vez y compártenos por favor algo ahí de toda tu experiencia. Muchísimas gracias. Pues bueno, como les decía, yo muy contento de estar con ustedes y poder aquí platicar. Realmente el tema de los impuestos cobra mucha relevancia ahorita durante esta situación del COVID, porque bueno, es cuando se supone que tenemos un poquito más de tiempo. Y en mi experiencia, realmente lo que hemos visto es que, como les comentaba Yudiel y les compartí un poco, el tema es el empresario, el emprendedor, el director de alguna empresa, los socios y accionistas, lo que regularmente hacen es decir, pues déjaselo al contador y el contador que nos avise cuánto hay que pagar, ¿no? Han escuchado seguramente 1,000,000 de veces la queja hacia el contador de, oigan, salió carísimo los impuestos y no sé por qué estamos pagando tanto, ¿no? Entonces sí hay un tema ahí mucho de desconocimiento y de falta a lo mejor de involucramiento de nuestra parte como para poder de alguna manera atender este tipo de temas.
realmente la situación es menos compleja de lo que pareciera. Pareciera que la gente que nos dedicamos al derecho fiscal, tanto abogados como contadores, tenemos conocimiento de algo que nadie más sabe. Sin embargo, la verdad es que es mucho más sencillo y aunque no lo crean, hoy en viernes, a esta hora de la mañana, vamos a hablar de impuestos y van a acabar sabiendo muchísimas más cosas de las que sabían. Yudiel, ¿me puedes dar chance, por favor, de compartir el escritorio para poder poner Claro la que sí. presentación, Claro. porfa? Listo, adelante. Para ya agregarles aquí algo que es con lo que vamos a empezar por todo, ¿no? Entonces, aquí está. Nada más ahora lo que tenemos que hacer es agregarlo para que lo vean todos como presentación. Listísimo. Ya lo tenemos aquí a la mano. Entonces, para empezar con esto, primero les quiero decir, este webinar a mí me gustaría que fuera lo más interactivo posible. Es decir, no quisiera yo que fuera un monólogo nada más yo platicándoles acerca de todo este tema. Lo que me encantaría es que si tienen alguna duda, pregunta, quieren compartir cualquier dato que tengan a la mano o algo así, lo escriban por favor en el chat y Yudiel, si nos puedes ir diciendo por ahí qué nos van poniendo. Claro. Y por otro lado, tema claro, para saber a dónde vamos, tenemos que saber de dónde venimos. Entonces, la primera pregunta que hacemos el día de hoy dentro de este webinar es ¿cuántos contribuyentes hay en México? Por favor, pónganle ahí en el chat cuántos creen, de acuerdo a ustedes a sus números, criterios, cuántos piensan que seamos. Por favor. El número que se les ocurra está bien. $6 millones, 80 millones, otro de 6 millones, 30,000, 10 millones, personas morales, unos 3 millones. Esto está interesante porque los números van para muchos lados. Vamos a tener claridad de este tema para poder avanzarle. Vamos a ver por qué esto no avanza. Ahí les va. Dato curioso. De acuerdo con el SAT, el patrón de contribuyentes activos llega a una cifra histórica de 73.1 millones al cierre del primer trimestre de 2019, lo cual es un crecimiento del 10.5 respecto al mismo periodo del año pasado. Dato curioso, ¿por qué el primer trimestre? Recordarán que las declaraciones se presentan en marzo y abril, entonces digamos que ahí tienen ya un corte perfecto de 2019 de cuántos fuimos en ese entonces. Si recordarán, más o menos somos alrededor de 125 millones de personas en México y entonces solo el 73.1 millones son, digamos, contribuyentes activos de ahí. Obviamente, aquí hay muchísimos que están en la ilegalidad y que obviamente no están contribuyendo, ¿no? Luego, vamos a ver un punto clave, que esto es, digamos, que el parteaguas realmente de cómo funciona todo este tema. Por régimen, el mayor número de contribuyentes se encuentra en sueldos y salarios de asimilados con 44.608.743. Del dato original, como podrán ver, es más de la mitad, es alrededor del 60 y algo por ciento. Entonces, cuando escuchan en las noticias, cuando todos sabemos que la carga fiscal con la que el Estado funciona, literalmente recae en los asalariados, ¿no? Es en donde, digamos, están la mayor parte de contribuyentes activos, y además de activos, son los que tienen totalmente encadenados a no poder hacer gran cosa, ni a tener grandes deducciones, y es donde sale, digamos, el grueso en números, ¿no? Luego, dato interesante, también, los asalariados, 41.680.925, personas físicas, 29 millones, y personas morales solamente en todo México tenemos 2.064.942. Literalmente son muy poquititas las personas morales que están dadas de alta en el padrón del Registro Federal de Contribuyentes, lo cual quiere decir que le toca a las personas físicas asalariadas cargar con esto, ¿no? Dato curioso también, para segmentar cifras, digamos que de alguna forma son muchos más los asalariados, pero las personas morales pudiera ser que literalmente estuvieran contribuyendo mucho más. Recuerden siempre, mientras mayores ingresos, mayor obviamente la carga tributaria que tienes, ¿no? Luego, grandes contribuyentes, personas físicas 35.575 y personas morales 8.852. Aquí pregunta de nuevo,
¿Alguien sabe qué se necesita para ser gran contribuyente? Por favor, ahí pónganle en el chat. Se los voy a agradecer muchísimo. ¿Qué se les ocurre? Más o menos. Nadie. Manejar más o menos nivel de ingresos, eso es cierto. Ganar más de 2 millones al año, no. Tener muchos ingresos, eso es totalmente cierto. Hay una estadística que se publica anualmente y se va de alguna manera actualizando de acuerdo a los índices nacionales de precios al consumidor. Y este año en específico, amanecimos requiriendo 1.286 millones de pesos al año como ingresos acumulables, lo cual quiere decir que son efectivamente los grandototototototes, nada más, ¿no? Que se supone que son los que más deberían de contribuir al gasto público. Realmente son muchísimo dinero el que aportan, pero también son muchísimas deducciones las que tienen y muchísima más estrategia que las personas físicas comunes y corrientes. Ahora, ¿qué sigue? ¿Qué pasa esto? Luego, ¿para qué saber todos estos números? Como les decía, para saber a dónde vamos, tenemos que saber de dónde venimos. ¿Para qué es necesario conocerlos? Seguramente habrán escuchado todos que hay una cosa que se llama Ley de Ingresos de la Federación, que es la cosa más curiosa del mundo, porque como ley es realmente una proyección realizada tanto por actuarios como por economistas, que lo que hacen es pensar aproximadamente de acuerdo a sus proyecciones del futuro, porque se publica, por ejemplo, esta de 2020, se empieza a hacer y se publica en diciembre de 2019. ¿Cuánto es lo que el gobierno federal estima que va a percibir de ingresos durante todo el año? Y para este año en específico, 6.107.732 millones de pesos, lo cual quiere decir que son más de 6 billones de pesos, lo que el gobierno federal estima tener como presupuesto para atender todas las necesidades de alguna forma que tiene el Estado y todos los servicios que nos presta. Y aquí viene la pregunta clave para ustedes. ¿Les gusta pagar impuestos? Por favor, en el chat. Ayúdenme a decirme si les gusta o no les gusta pagar impuestos. Dice Luis Eduardo que no. Alejandro Gastelum es el único que dice que claro que le gusta pagar. Aquí, Lu González, si fueran bien utilizados, sí, ¿no? Lo adecuado, no más de lo que debo pagar, ¿no? Pero es necesario, no me gusta, pero lo tengo que hacer. Menos, dicen, cero los justos, pagar lo justo, si bien fueran utilizados y justos en las deducciones, ¿no? Y aquí ya le están poniendo a Alex Gastelum, Alex, paga los míos, por favor, también paga los míos, Gastelum, ya que a ti te gusta pagar impuestos. Creo que eres el único que puso que les gusta pagar impuestos. Con gusto, dice. Háganle llegar, por favor, sus datos a Alejandro Gastelum aquí vía chat, que él va a ser nuestro patrocinador de todo el año. Dato curioso, y esto quiero compartírselos que digamos que dentro de el bagaje internacional que existe respecto a los impuestos, dice aquí mi amigo Raúl Gámez, más o menos, amigo, qué gusto verte conectado por acá, de verdad. Bueno, dentro del bagaje internacional que existe de la teoría de los impuestos, a este concepto se le llama efectivamente la legitimación de los impuestos. ¿Por qué la legitimación es? Yo me tengo que sentar o me tengo que sentir de alguna forma satisfecho con las cantidades que pago en contra de obviamente los servicios que yo recibo, ¿no? No es crítica política ni mucho menos, porque no vamos a llevar este webinar a ninguna situación política ni de crítica ni nada por el estilo. Pero la realidad es que la mayor parte de la gente no se siente a gusto de pagarlos porque cree no estar recibiendo el servicio público de parte del Estado que merecen y de acuerdo al costo que tendría que ser, ¿no? Ahora, dato curioso también, que esto es algo que quiero que tengamos muy presente, ¿no? Si nosotros nos comparamos con los países europeos, nosotros tenemos una tasa de impuestos, ustedes conocen, de impuesto sobre la renta del 30%, que va variando por año, y de impuesto al valor agregado de 16%, que obviamente son tasas bastante altas, pero si nos comparamos con los países europeos, ¿quién creen que pague más? Por favor, ahí en el chat, cuéntenme, por favor, ¿quién creen que pague más, si nosotros o los europeos?
Dicen ahí Luis Eduardo Cruz, Finlandia. Luis Eduardo, ¿sabes cuál es la tasa en Finlandia? Suecia también, Europa, Alemania, Noruega, Suecia, Suiza, los europeos, exacto, más o menos como el 50%, eso es totalmente cierto. Dinamarca, Italia y UK, Dinamarca, los escandinavos, eso es absolutamente cierto. Dato curioso, tenemos una tasa del 30%, mientras muchos países europeos, y como bien dicen más de uno de los que citan, curiosamente tienen cifras parecidas al 50%, 40 y algo, o cosas por el estilo. 50% es prácticamente la mitad de mis ingresos van para el fisco, ¿no? Ahora, la siguiente pregunta es, ¿ellos reciben el servicio público que tienen que recibir en relación con lo que pagan? ¿Cómo lo ven ustedes? En general sí, ¿no? Con gusto pago el 50% si recibo lo que tengo que recibir, ok, en general, sí, mejores servicios. Se supone que sí, ¿no? Digamos que sí tienen un nivel, obviamente, de tanto de salud pública, carretera, seguridad y muchas otras cosas muy superior al que solemos tener nosotros. La realidad es que nuestro servicio público es chafa, ¿no? Y además de chafa, pues sí es muy costoso, en realidad para lo que nosotros de alguna manera aportamos al gasto público. Sin embargo, la realidad es, finalmente, el servicio público se está prestando en las condiciones en las que lo estemos recibiendo y la realidad es, pues está ahí, ¿no? Como tiene que estar. Otra de las realidades de los europeos es su población es mucho menor a la que nosotros solemos tener y entonces pues eso hace muchísimo más sencillo prestar un servicio público, ¿no? Dice Eric Paul Cordero Góngora, por allá tiene sistemas de pensiones y no es una cosa como la FORE, que le dicen régimen hasta donde te alcance y además te quitan impuestos. Tienes toda la razón, Eric. Y espérate las nuevas modificaciones a los regímenes de pensiones y jubilaciones, que viene una cosa bastante interesante. Pero bueno, tomando en cuenta este tema curioso, entonces la siguiente pregunta sería, ¿para quién sería más importante planear impuestos y para quién sería mucho más atractivo evadir ese pago de los impuestos? Por favor, chicos. ¿En dónde creen que haya más evasión? ¿En Europa y en todos estos países escandinavos o acá con nosotros? Aquí en el chat, porfa. Aquí, en México hay más evasión. En Estados Unidos, ok. Mercado informal en economías emergentes, acá. Pues realmente el tema es, así es, México, absolutamente. El tema es curioso por dos cuestiones, ¿no? Número uno, por la legitimación del impuesto y número dos, pues también por un tema cultural en el que nosotros, si alguien nos pone una regla, lo primero que hace todo mundo es buscar la manera de darle la vuelta, ¿no? Esa es, digamos que una situación que tenemos curiosa como mexicanos. Y obviamente sí, los análisis de evasión fiscal y elusión fiscal que tenemos en México han sido ya muy sofisticados y muy avanzados. Inclusive ha habido muchísimas reformas como estas en contra de las factureras eh, para este año, en el sentido de ya evitar este tipo de situación, ¿no? Sin embargo, seguimos con la misma sensación de decir, oye, voy a tratar de no evadir y voy a tratar de pagar bien y voy a tratar de pagar justo, ¿no? Sin embargo, el tema es, si pago justo, sigo insatisfecho con lo que estoy recibiendo, ¿no? Entonces, digamos que aquí es en donde cobra relevancia, en estos momentos todavía de a lo mejor un poquito de crisis, voltear a ver una oportunidad dentro de precisamente este tema que además pues es costoso, ¿no? Además de ser costoso, tenemos un dato también bastante relevante, digamos, en estos momentos. ¿Por qué? Pues porque es momento de maximizar nuestros recursos, es momento de tomar esta oportunidad y decir, pues tengo tiempo para meterme un poco a esto y ver que no es tan complicado y saber una cosa, ¿no? Si nosotros, digamos, generamos ingresos, todos los ingresos que generemos, salvo pues, excepciones muy pequeñas, estarán grabados, ¿no? Entonces, lo que tengo que hacer es ahora, en este momento, maximizarlos de alguna manera dentro de la empresa, tratar de coordinar todos los sectores de la empresa para que esto suceda. Aquí habla Asael Maldonado, el blockchain ayudaría a mitigar ese hueco de evasión, tienes toda la razón, y blockchain es un tema que necesitaría un webinar solito para poder platicar de eso. Ahora, vamos al
punto clave en el cual está, digamos, todos los regímenes fiscales, que seguramente ustedes conocen que hay muchísimos, ¿no? Por eso se vuelve súper complicado atender el tema de los impuestos, ¿no? Todos están basados en esta fórmula. Esta fórmula es la que nos ha dado dolores de cabeza a litigios durante muchísimos años a todos, ¿no? En la cual, evidentemente, descansan todos los sistemas fiscales y todos los regímenes que están en México, y es muy sencilla. Todos mis ingresos menos mis deducciones me da una utilidad fiscal, a eso le resto la PTU, me da un resultado y lo multiplico por la tasa. Como pueden ver, me voy a poner muy triste cuando diga impuesto por pagar y me voy a poner muy contento cuando diga saldo a favor. Entonces, es tan sencillo conocer los impuestos como esto, ¿no? Yo obtengo ingresos, para obtener esos ingresos necesito hacer muchísimos gastos, que esas son mis deducciones. Esos gastos, digamos que es mientras más gastos tenga, obviamente hasta acá abajo en el resultado fiscal lo que va a acabar sucediendo es, obviamente el numeral por el que lo voy a multiplicar va a ser mucho menor. Si lo multiplico por una tasa, pues mi impuesto a pagar va a ser muchísimo menor, ¿no? Es ahí en donde está realmente la clave de realizar toda esta situación, ¿no? Ahora, dato curioso que tenemos también aquí, que yo tengo que compartir. En esta temporada, realmente yo creo que por ahí a partir de inicios de febrero, una cuestión por el estilo, empezamos a notar dentro de nuestra práctica profesional una tendencia bastante mal vista, creo yo, por parte del empresario, en el sentido de decir, oye, como viene la pandemia, como está sucediendo toda esta circunstancia, estamos en medio de una contingencia sanitaria, vamos a echarnos hacia atrás y vamos a dejar de gastar. Lo menos posible vamos a gastar y lo que vamos a hacer es obtener ahorros, ¿no? ¿Qué sucede con esta decisión o qué se les ocurre que pudiera suceder con esta decisión en relación evidentemente con esta fórmula que tenemos y lo que acabábamos de platicar de si tengo menos deducciones, pues obviamente la base del impuesto se vuelve mucho más grande. Miguel Ladrón de Guevara, muchos más impuestos. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Por favor. El gobierno considera mayor utilidad, menos recaudación. Eso también es totalmente cierto. Educación en el tema de deducciones, claridad y certeza en su uso. Ok, exactamente. Lo que va a suceder con esto es, si yo me echo para atrás en este momento pensando que voy a obtener un ahorro, lo que voy a hacer es voy a tener menos deducciones. Lo que va a suceder es voy a tener un resultado fiscal mucho más alto y el pago de los impuestos va a ser mucho más grande. Entonces, como empresario, como emprendedor, como prestador de servicios profesionales independientes, lo que acabaría sucediendo es, lejos de obtener un ahorro, estaría filtrando dinero hacia la economía del gobierno federal. Entonces, viendo esta fórmula, digamos que la claridad sencilla de la recomendación que les podemos dar es, y esto es, digo, no solamente en esta temporada, sino siempre, solamente tengo dos lugares hacia donde filtrar los ingresos que yo obtengo. O los filtro hacia la economía o los filtro hacia el gobierno federal. No los puedo filtrar hacia ningún otro lugar, ¿no? Entonces, la siguiente pregunta para todos es, ¿a dónde los quiero filtrar? ¿Quiero obtener ingresos en este momento o en cualquier momento y pagarle más impuestos al fisco? ¿O quiero filtrarlos hacia la economía para tener más deducciones? Y obviamente pues, tener una postura de pago de impuestos radicalmente más pequeña, ¿no? Dice Laura Ábalos, si todos reducen el gasto, también los ingresos disminuyen. Tienes toda la razón, Laura, y ese es el siguiente punto que quiero tratar con usted. Dice Margarita Puebla, se corta el audio. ¿Sí me escuchan bien todos? ¿O nada más esto, solo a Margarita le falla? Yo sí te escucho bien, Ricardo. Sí, claro. Ok. Filtrarlos a la economía. Dice Ileana Moreno, sí se corta. Ok, se escucha perfecto. Ok. Perfecto. Debe de ser algún tema ahí de la computadora de alguien. Seguramente por su internet o algo por el estilo. Entonces, el tema de lo que estábamos platicando es, o los filtros a la economía o los filtros hacia el gobierno federal. Ya decíamos hace rato, pues el gobierno federal no tiene efectiva legitimación como para poder querernos cobrar todo lo que quiera cobrarnos si nosotros no estamos contentos con el servicio que recibimos. Entonces, la respuesta es, tengo que filtrarlos a la economía. ¿Por qué? Si
si yo me echo para atrás y en el momento en el que yo me eche para atrás, lo que acaba sucediendo es la economía deja de moverse, los proveedores dejan de, digamos, de alguna manera de percibir dinero hacia nosotros. Ah, mi papá, qué bueno que estás por acá. Mira, aquí está conectado. Qué buena onda, para que vean cuánto alcance tengo. Entonces, bueno, mis proveedores se empiezan a echar para atrás, los proveedores a su vez tienen a sus proveedores que de alguna manera lo que va a suceder es van a dejar de recibir lana y entonces ese supuesto ahorro que nosotros queríamos tener, lejos de tener un ahorro considerable, número uno es voy a pagar más impuestos, número dos, lo que voy a hacer es evidentemente afectar la economía, que es lo último que debemos de hacer en este momento, ¿no? Dice, apoyo a la economía circular, eso es un círculo virtuoso. Tienes absolutamente toda la razón, Alejandrina. Entonces, la situación es, no estoy diciendo no pagues impuestos, lo que estoy diciendo es págalo justo, págalo bien, pero sobre todo privilegia la economía mexicana, porque entonces esa va a ser la única manera en la que vamos a salir, obviamente, de este bache y podemos afrontarlo de alguna manera, digamos, mucho más sana, financieramente hablando para todos, ¿no? Entonces, después de tener este comentario, la siguiente pregunta para ustedes sería, y digamos, vamos a tratar de darle la mayor claridad posible. ¿Es importante conocer los impuestos para el empresario, para el emprendedor y para el prestador de servicios profesionales? ¿O se lo podemos seguir dejando a nuestro contador, como ustedes me digan? Cuéntenme, Ricardo, por favor, ahí en el chat. Ajá. Ricardo, por aquí Eric Paul también en lo que van contestando, te pregunta, Ajá. ¿crees que la política fiscal se va a endurecer? ¿Será peor? Ahorita para que, Lo regresando. vamos a dejar un ratito para el último, Órale, porque sí tenemos, de ese necesitamos muchísimos comentarios, ¿no? órale, súper. Ok, es importante conocer cómo se determinan, es muy importante, dices, por supuesto que es importante. A ver, claro que es importantísimo, y como se habrán dado cuenta, para empezar, no es tan complejo como pensábamos, o sea, literalmente es, a obtener, obviamente, ingresos, y para obtener esos ingresos tengo gastos, ¿no? Esos gastos tienen que ser acorde con los ingresos que yo tengo y evidentemente tienen que ver con mi objeto. De ahí en fuera, lo demás sí se lo pueden dejar a su contador. Entonces, digamos que la sabia decisión en estos momentos es ponernos de acuerdo con todas las, digamos, las áreas de la empresa para llegar a un número bastante interesante, ¿no? Que ese número interesante realmente refleje, ¿no? Lo que yo estoy dispuesto a pagar y obviamente lo que debo de pagar y que es absolutamente justo, ¿no? En este caso, a mí me llamó también muchísimo la atención, además del primer comentario que les decía. Número dos, finalmente de los ingresos que yo obtengo, ahí hay dinero que a mí me costó muchísimo trabajo obtener y más en esta época, ¿no? O sea, en esta época que hay pocos clientes, que las cosas no están fluyendo, ¿no? Entonces, si tanto trabajo me ha costado obtener ese dinero, ¿por qué yo como empresario no me meto a conocer esto, no me asesoro adecuadamente y lo dejo fluir hacia un lugar al que no me gusta dejarlo fluir, ¿no? Es momento, obviamente, de hacerlo, ¿no? Otra cosa que también nos llama absoluta y poderosamente la atención en estos momentos, ¿no? Todos tuvimos una tendencia primero de estar muy preocupados por la incertidumbre del qué sucederá, ¿no? Y hay quien le invirtió cantidades impresionantes, tanto de tiempo como dinero y esfuerzo a la estrategia comercial. Dijeron, vamos a salir a vender a como dé lugar y vamos a hacer todo lo necesario para mitigar este tema. Ahora, ¿qué pasa? O primero les pregunto, de ustedes todas las empresas que tienen aquí, cuando tú le inviertes a la estrategia comercial y al marketing, por cada peso que tú le metes a esta estrategia comercial, ¿cuánto te retorna? Más o menos ahí pónganle en el chat. Ahí, ¿cuánto creen ustedes que pudiera retornarles o cuál ha sido realmente su experiencia dentro de decir, le voy a invertir a la estrategia comercial para hacer crecer esto, ¿no? ¿Y qué efecto tiene, ¿no? Porfa. Nadie le ha invertido a su estrategia comercial un solo peso ahorita, ni tiempo, ni nada. 30%. Ese Lu pregunta, por cada peso que tú le metes te regresan 30 centavos, ese es el 30%. Dice promotora de seguridad privada, no lo estamos haciendo bien, 25%.
La recuperación es del 10, ¿ok? O sea, tú, Marta Gómez, le metes un peso y lo que te regresa es 10 centavos. Dice José Aguirre, en sí la inversión de marketing es un gasto en la mayoría no recuperable. Perdóname, José, pero ahí sí te voy a tener que decir que no. O depende de quién te ayude, ¿no? Por cada peso se ganan de 3 a 5, no debería de ser así, dice Luis Eduardo Trujillo. Es un tema multiplicador, claro que sí, absolutamente. Se supone que lo que tendría que suceder es, si yo le invierto tiempo en la estrategia comercial, y obviamente le invierto tiempo a la venta y le invierto tema al marketing, lo que tendría que suceder es yo tendría que tener un factor de retorno. Tendría que saber exactamente por cada peso, por cada 10 pesos, por cada 100 pesos que yo le meta, cuánto me va a retornar, ¿no? Se supone que lo que tendría que suceder es, en una estrategia bien llevada, pues algo parecido al 30%, y de ahí para arriba o para abajo, pues, digamos que puede tener variaciones bastante interesantes, ¿no? Ahora, tomando en cuenta los datos que estamos agregando de ingresos menos deducciones, ¿qué pasa si yo tomo la empresa y digo, me voy a sentar con el director de finanzas, con el director comercial, con el director de marketing, y vamos a hacer una estrategia poderosísima para vender un montón? Y efectivamente hacemos esa estrategia y por cada peso que le metamos nos regresan 50 centavos más. O sea, digamos, una estrategia muy exitosa en la cual voy a obtener muchísimas más ventas, ¿no? ¿Qué pasa si yo hago eso? Efectivamente pega y yo no me senté nunca con mis asesores fiscales. ¿Qué creen que sucedería? Ahí pónganle, por favor. Y ahorita en lo que me contestan, le contesto a Asael Maldonado. Asael, ¿te interesa conocer cómo el presupuesto en marketing puede ser deducible, así como las utilidades que genera? Lo número uno que te diría es, deducible te lleva a un concepto nuevo, estrictamente indispensable. ¿Qué entendemos por estrictamente indispensable? Literalmente todos aquellos gastos que si yo no realizara, no podría operar o no me permitirían generar más ingresos. Entonces, en esa medida, la siguiente respuesta sería, efectivamente, si yo invierto en ese marketing y en esa publicidad y en esa estrategia comercial, es un gasto que yo puedo deducir, ¿no? ¿Cómo te genera utilidades? Pues obviamente tiene que ser un efecto multiplicador. Mientras más le invierta yo, mayores, bueno, una estrategia adecuadamente llevada, mayores ingresos debo de tener, ¿no? Y me va a generar mayores utilidades. Pero el siguiente punto es, no solamente se trata de generar más utilidades, sino se trata de cuidar la utilidad contra obviamente esta estrategia en la cual yo nunca me senté con mi asesor fiscal para ver, yo voy a ganar mucho, pero entonces acá voy a tener poca deducción. Necesito planear. Efectivamente, dice aquí mi compadre Raúl Gámez, se van a pagar más impuestos y dice Margarita Puebla, debemos saber cómo impacta el incremento en ventas. Totalmente, ¿no? Entonces, mucho de este webinar, independientemente de llevar los impuestos a una situación más sencilla, es llevarlos a la planeación tanto fiscal como financiera de la empresa y de los ingresos que obtenemos, ¿no? No se trata solamente de obtener muchos ingresos. El momento en el que obtengo muchos ingresos, también voy a necesitar muchas deducciones y mucha planeación financiera y fiscal, que como les decía y empezábamos con el comentario de Yudiel, es algo a lo que el empresario regularmente no se mete, ¿no? En este caso, en el yo tuve una estrategia poderosísima de ventas, lo que va a suceder es pago más impuestos y la siguiente parte siempre me volteo con el contador así, oiga contador, ¿y ahora por qué salió tanto para pagar, no? El contador no es mago, o más bien lo que está sucediendo es, tienes una estrategia poco integral en la cual lo que estás haciendo es filtrar parte de tus recursos hacia el lugar al que tú no quieres que se filtren efectivamente, ¿no? Y entonces lo que estaría sucediendo es, yo no puedo decir ni que doy el mejor precio, ni que mi producto es el más competitivo en el mercado, ni que tengo la operación, digamos, financieramente más limpia, si no he tenido en cuenta esta situación. Dejar de tener en cuenta estas situaciones, pues mis utilidades, pudiera vender muchísimo, pudiera tener un margen muy bueno, ¿no? Dentro de mis ventas, podría tener obviamente digamos, números y proyecciones financieras muy interesantes, pero cuando esos números y esas proyecciones financieras lleguen en el papel de una contabilidad, lleguen obviamente al papel de un pago de impuestos, entonces se me acabó exactamente en lo que estaba pensando, ¿no? Dice José Aguirre, ¿cuáles son los trabajos de marketing que la autoridad acepta como deducibles de impuestos? Es decir, ¿por qué concepto? Yo te diría, mi estimado José, siempre y cuando sean estrictamente indispensables para ti, de acuerdo a los conceptos
hace unos minutos, tendrían que ser obviamente deducibles, ¿no? Dice Margarita Puebla, todos mientras sean indispensables, efectivamente, ¿no? Y obviamente, además de la indispensabilidad, también ahora las autoridades fiscales están muy metidas con un tema curioso. Independientemente de la indispensabilidad, del objeto y demás, están metidas con un tema de razonabilidad de gasto. Ejemplo, ¿cuánto generas tú, José Aguirre, digamos, en promedio dentro de tu empresa mensualmente? Ponnos ahí un número, por favor. Te vamos a conocer mucho más ahorita aquí en el chat. Porfa, más o menos, ¿cuánto es una cantidad razonable mensual? José, ponle un número, el que se te ocurra, no tiene que ser real, no te apures. Ahora vamos a ver, ahí está ya. 100,000 pesos dice generar José Aguirre. Ok, José. A ver, ya tenemos que entonces para generar estos 100,000 pesos tú necesitas hacer muchísimos gastos. ¿Estás de acuerdo? Entre ellos tengo que pagar rentas, tengo que pagar la nómina, tengo que pagar el internet, tengo que pagar muchísimas cosas. Dice Dana, razón de negocio, efectivamente. Entonces, ¿qué pasaría, José, si tú dijeras, este mes, como ya está a punto de levantarse la contingencia y ya no va a haber cuarentena, entonces voy a salir a vender como nunca había vendido porque todo mundo va a regresar con ganas de comprarme y de los 100,000 pesos yo le invirtiera 70,000 pesos a mi estrategia de marketing? ¿Qué crees que te diría la autoridad al respecto, José? ¿Qué pensarían que diría la autoridad? Dana, qué bueno que estás por acá. Cuéntenme, ¿qué pasaría si de los 100 yo me gasto 70 en marketing en un mes? Que es demasiado, dice Elizabeth Fernández, deduces los 70, ok. Dice Margarita Puebla, les parecería sospechoso. Efectivamente, observa incongruencia, tienen toda la razón. El incremento en el gasto, absolutamente tienen toda la razón. Entonces, además de ser indispensable para mí, tienes toda la razón, Raúl, no es proporcional. Además de ser indispensable para mí tener esta razón de negocio, el gasto tiene que justificarse, ¿no? O sea, la primera pregunta que sucedería en eso es, ¿por qué repentinamente usted gana 70,000 pesos, ¿no? O sea, gasta 70,000 pesos en marketing. La respuesta puede ser, porque hoy quiero vender más, ¿no? Pero no hay una razonabilidad de gasto, porque entonces, ¿con qué vive tu empresa, no? O sea, ¿con qué, digamos, de cierta forma, puedes sobrevivir si estás gastando absolutamente todo en un mes en marketing? Entonces, digamos, todos esos aspectos son los que tienes que cuidar. Por eso es precisamente necesario que en todo este tipo de estrategias que tú realices y en tu día a día, siempre tengas que estar de alguna manera de la mano con tus asesores fiscales, además de la parte de finanzas, además de la parte de marketing, además de, obviamente, la parte comercial, además de la parte directiva. Digamos que todo esto tiene que estar en cierta forma conectado para tener un éxito razonable dentro de lo que dijeras. Dice Marta Gómez, ¿por qué? ¿Qué porcentaje es congruente? Pues yo lo que te diría, Marta, es más o menos de acuerdo a tus ingresos, dependiendo de cuál sea tu inversión regular en lo que hagas, algo que sea de alguna manera razonable como para poder dejar sobrevivir a la empresa, ¿no? Dice Alejandrina Garzón, por eso sirve tener un presupuesto y limitarlo, y así lo puedes justificar antes de la observación fiscal. Eso es absolutamente cierto, Alejandrina. Y obviamente este comentario que nos hace Alejandrina, lo que nos lleva de nuevo es a pensar en toda mi estrategia, digamos, comercial y toda mi estrategia directiva tiene que estar perfectamente amarrada también con la estrategia financiera y con la estrategia fiscal para que este tipo de situaciones no me pasen, e insistir mucho, ¿no? A no estar filtrando las cantidades que podrían corresponder y que me podría yo meter a la bolsa, ¿no? Sin necesidad de estarlas pasando al fisco federal y en condiciones radicalmente distintas, ¿no? Platicábamos desde el principio, es un socio demasiado y absolutamente caro como para mantenerlo ahí, yo estar haciendo labores digamos, necesarias para obtener más ingresos, tener un socio que lo único que hace es poner la mano y decir, venga para acá mi 30%, sin hacer nada, sin obtener el servicio que nosotros queremos obtener, y adicionalmente, sin que nosotros podemos planearlo ahí de alguna manera mucho más interesante y mucho más concienzuda en ese sentido, ¿no? Luego, comentarios adicionales que quiero hacerles de toda esta situación financiera para después ya pasar, porque estoy viendo que ya vamos avanzaditos de tiempo, mi querido Gideon, ¿verdad? Otro tema importante, y
esto tiene que ver con el flujo del dinero, nuevamente. ¿Alguien sabe o tiene presente por qué las empresas grandotototas cada vez se hacen más grandes y cada vez tienen mucho más recursos? Y esta pregunta va en relación con el flujo de su dinero. Y los quiero llevar, digamos, a un dato curioso muy rápido. ¿Alguien le ha prestado alguna vez un servicio a Volkswagen? De lo que sea. Porque invierten sus recursos, dice Margarita Puebla. Sí, pero para invertir sus recursos tenemos un paso atrás, ahorita. A Volkswagen, a FEMSA, a alguno de esos grandotototes que estén en México o alguno de esos grandotototes, dice, porque tienen buenos asesores y excelentes abogados, es totalmente cierto, porque ellos fijan los precios al SEA. Oscar, ese me interesa. Pagos a 60 días, lo logramos, ya está ahí. Dice, Kurt sí le ha prestado servicios a Volkswagen. Mi experiencia es que pagan a 90 días. Oscar Ortega, efectivamente pagan a 90 días. ¿Qué pasa cuando yo no soy tan grandototote y lo que hago es prestarle servicios a estos individuos? Lo que haces primero es pensar, ya lo logré porque estoy trabajando con puro AAA de los grandotototes y esos me traen buenos negocios. Y es cierto, pueden traerme un buen negocio. Sin embargo, el tema es, para pagarme, ¿cuánto tiempo se van a tardar en pagarme? ¿No? El más barato de lo que me están poniendo aquí, entre 90 y 120 días, exacto. Genomalab paga 120 días, híjole, qué miedo, ¿no? ¿Qué pasa para mí con el flujo de mi dinero cuando alguien me paga a 90 días? Yo ya invertí tiempo, yo ya invertí recursos, yo ya invertí, digamos, en prestarles el servicio o venderles el bien, yo todavía no tengo mi lana, ¿no? Lo cual quiere decir que a lo mejor prestarles servicios a esos grandotototes no es que sea malo, ¿no? Sin embargo, sí nos trae una situación de filtración financiera para nosotros gigantesca, ¿no? Entonces, ¿por qué estas grandotototas son de ese tamaño? Porque como decía hace rato, no me acuerdo si fue Marta, la que estaba diciendo es, porque invierten sus recursos. ¿Y por qué invierten sus recursos? Porque si se tardan un chorro en pagarme, ¿qué es de alguna manera lo que ellos ya hicieron con ese dinero? ¿Quién de los que está aquí vende productos? Oscar, por ejemplo, tú vendes productos de papelería, entre otras muchas cosas. En 90 días, ¿cuántas veces le das la vuelta a tu inventario? De algún producto que tú sepas, este ya lo tengo identificado y en 90 días lo que compré lo vuelvo a vender y vender y vender y vender. ¿Cuántas veces le doy vuelta a ese inventario? Invierte en marketing, dice Karina, absolutamente, sí es cierto, entre otras cosas, ¿no? Oscar, ¿cuánto tiempo le das la vuelta al inventario en 90 días? O en 30, en el que tengas tú identificado. Alguien más que venda productos dentro de una cadena productiva. Puta, Ileana Moreno, 4 veces le das vuelta al inventario. Oscar le da 3 veces vuelta al inventario. Entonces, esta situación se llama, de alguna manera, el flujo del dinero. Para que nuestra empresa y para que nuestras finanzas sean mucho más sanas, incluidas en el tema de los impuestos, entonces lo que yo tengo que hacer es tener un flujo negativo. Yo lo que tengo que hacer es patear y patear y patear y patear, pagarle el fisco, ¿no? Si yo logro patear el más tiempo posible, lo que yo voy a lograr es, yo ya le pude dar la vuelta a ese inventario 3 veces, 4 veces y demás. ¿Qué es lo que va a suceder? Yo me voy a hacer más grande porque ese dinero me generó de alguna manera dentro de toda mi estrategia mucho más flujo y ese flujo me da chance de invertir, de meterle al marketing, de darle vuelta al inventario, de comprar y vender, de meterle a mis asesores, de meterle a mi estrategia, de meterle a muchísimas cosas, ¿no? Entonces, parte de todo esto en lo que estoy de alguna manera platicándoles es, no se trata pues, obviamente de vender, cobrar y ya una vez cobrado voltearme y pagarle el fisco, ¿no? Se trata de maximizarlo, se trata de invertir recursos en asesoría, se trata de conectar todas las partes de mi empresa. Otro comentario adicional, no tengo que ser grandototote y tener un director de finanzas y un director comercial y socios y accionistas y tener al director general y demás. Puedo ser yo mismo, ¿no? El que está a la cabeza de todo esto, pero lo que no tengo que dejar de hacer es dejar que todos estos cabos se me desaten. Si yo dejo que esos cabos se me desaten, llego a la carita triste del impuesto por pagar y cada vez en cantidades mucho más grandes, ¿no? Tampoco los estoy invitando a evadir al fisco, tampoco les estoy invitando a que no paguen, sino a lo que los estoy invitando, y es un derecho que la Constitución nos dice, los impuestos se pagan de manera proporcional y equitativa, y eso es mi derecho a poder planear y a poder hacerlo bien, ¿no? Entonces, si queremos hacernos más grandes, si queremos salir de esta pandemia, si queremos conocer los impuestos,
tienen aquí la clave para hacerlo. Necesitan muchos más asesores, necesitan invertirle más tiempo a esto. No es un tema que el empresario no deba de saber, sino es un tema que tengo que traer todo el tiempo acá. En los impuestos hay dinero y hay mucha lana. De hecho, por eso dicen que los despachos de fiscalistas nos hacemos muy ricos por esta situación. Siempre hay mucha lana por pagar. Y no es cierto, ni nos hacemos tan ricos, pero bueno, esa es otra circunstancia. Se hace lo que se puede, igual que todos los demás que estamos haciendo esto. Pero el tema es hay lana. Y entonces, donde hay lana que a mí me costó trabajo generar, tengo que meterle atención para saber para dónde va y tengo que meterle atención para saber de alguna manera maximizarlo, ¿no? Entonces, si el cliente grandototote me patea mi pago, ¿por qué yo, no? Agarro mi lana y cuando la cobro me volteo y le pago de inmediato al fisco. Más bien el tema es maximízalo, patealo, dale tiempo. Y con base en eso, seguramente tendrás mucho más flujo. Luego, ya tenemos poquito tiempo. ¿Hasta qué hora tenemos, Judiel? Si quieres unos 10 minutos para ver si hay preguntas, por favor. Sí, bueno, aquí me pasaron, de acuerdo a su registro, una lista de preguntas que voy a tratar de alguna manera englobar varias, porque vale la pena hacerlo, que son varios temas ahí que sí están en cierta forma relacionados. Y ejemplo, aquí me preguntan una cosa bien curiosa, ¿persona física con actividad empresarial o empresa? ¿Qué tipo? Ahí la respuesta es, tanto las personas físicas con actividad empresarial y las personas morales caen exactamente en la misma fórmula que tenemos acá, que es la que estamos viendo y seguimos teniendo aquí a la mano, ¿no? Es exactamente igualito el régimen, de alguna manera las deducciones son exactamente iguales, ¿no? Entonces, esta es una pregunta que durante el paso del tiempo, durante ya casi 15 años, la gente me ha hecho, oye, ¿en cuál de los regímenes hay más deducciones, no? En todos hay las mismas, ¿no? En todas hay exactamente las mismas. En el único que sí varía es en el de los asalariados, que es sí, los asalariados es puta, cobro y me retienen y se acabó y tengo muy poquitas deducciones. Entonces, ¿qué tip les doy yo? ¿Qué me agrada a mí siempre, de cierta manera, recomendarles es, si yo soy persona física y yo soy el que estoy obligado con el fisco, y de alguna manera yo le debo lana al fisco, a quien va a pasar indefectiblemente al que le van a venir a cobrar es a mí como persona física. Y esta persona física tiene patrimonio, tiene casa, tiene coche, tiene inversiones, tiene muchísimas cosas que generó. Entonces, si vienen y me cobran a mí, el fisco me anda dejando hasta sin casa. Ahora, ¿qué pasa? Si yo creo una persona moral y en esa persona moral tiene poco activo, todos evidentemente las propiedades están a mi nombre como persona física, y esta persona moral le debe dinero al fisco. Si el fisco le fuera a ejecutar, a lo más que llega es embargarle cuentas bancarias y ahí murió. Pero entonces mi patrimonio siempre va a estar de alguna manera protegido, ¿no? La recomendación es por eso. Dice Raúl Gámez aquí de pregunta, ¿cómo le puedo hacer para evitar pagarle al fisco de manera inmediata sin incurrir en multas? Está curiosa la situación. Ahorita estamos en el mes de mayo, a punto de acabarlo. Entonces, para junio, el día 17 de junio, tú tienes que presentar tu declaración. Digamos que ahí ya te ganaste 17 días. Cuando tú presentes tu declaración, te genera un formulario múltiple de pago que te da otros 30 días para pagar, o sea, otro mesecito. Ya llevas mes y medio tú jineteando la lana sin tener ningún problema ni ninguna, de alguna manera, contingencia. Si ese formulario múltiple de pago se vence, sacas otro y vuelves a solicitar plazo para pagarlo. Puedes solicitar 3, 6, 9 meses para pagarlo. Tienen un poquito, obviamente, de actualizaciones y recargos por el pago, pero lo puedes patear y lo puedes patear y lo puedes patear el tiempo que tú necesites. Y en algún momento tendrás que sacar la cartera, pero mientras pues ya le diste vuelta al dinero todas las veces que tú querías. Luego, hay otra acá curiosa, ¿no? Que a mí me llamó mucho la atención dentro de lo que nos preguntaron. Auditorías fiscales para devolución. En esta, en esta fórmula, digamos que para llegar a una devolución tengo que llegar a un saldo a favor, que es esta parte de hasta acá abajo, ¿no? De la carita feliz. Para llegar a un saldo a favor, lo que tendría que hacer yo es tener menos ingresos y mucho más deducciones para que acá abajo me acabe dando un saldo negativo, ¿no? Aquí me dé un saldo negativo y hasta acá abajo en el saldo a favor me dé un saldo positivo. Ese saldo positivo yo lo que puedo hacer es decirle al fisco, devuélvemelo, ¿no? La pregunta creo que va muy enfocada como a pensar es, si
yo le solicito al fisco que me devuelve una cantidad, ¿qué tanto me expongo y qué tanto estoy en riesgo de que pudiera en cierta forma hacerme una auditoría? Yo lo que les diría es, sí puede suceder, es bastante común que lo haga y digamos que de alguna manera la forma de mitigar estas situaciones antes de presentar la devolución, yo tengo que estar absolutamente blindado y saber que no tengo ningún pecadillo por ahí, como para que no se me pueda revertir la situación y meterme en un problema mucho más grave que antes, ¿no? Si no es mi situación, lo que acabaría sucediendo es, lejos de obtener un beneficio, me voy a meter en un problema grave. Entonces, esos son parte de los servicios que, digamos, de alguna manera prestan tanto contadores como abogados fiscalistas, uh, como para, de cierta forma, tener oportunidad de decir, si voy a solicitar algo en devolución, voy tranquilo y no puedo meterme en un lío. Dice Marisol Flores, una vez que ya no trabajas en el gobierno y ya no obtienes el ingreso por el cual tenías que pagar impuestos, es necesario darse de baja como asalariado o automáticamente te dan de baja y ya no tienes obligación de pagar impuestos. La respuesta es muy sencilla. El fisco nunca hace nada de manera automática. Si tú ya no trabajas, tienes que dar de baja. Esta es una labor de que tu contador te puede ayudar o lo puedes hacer hasta tú en línea y digamos que ya dándote de baja ya no tienes la obligación. Ahora, si nunca lo hicieras y ya no tuvieras ingresos por eso, pues ¿qué vas a pagar de impuestos si realmente no obtuviste ningún ingreso, ¿no? Luego, devoluciones de IVA, regresando a aquel mismo tema. El IVA, pues regularmente es, o no regularmente, es un impuesto indirecto que acaba incidiendo en todo lo que mis proveedores me acaban trasladando. Y hay muchas mecánicas en las cuales me pueden salir saldos a favor. Regularmente pasa con el sector primario. El sector primario que traslada cero IVA siempre tiene cantidades porque le devuelvan. Entonces, lo que acaba sucediendo es pues, la misma dinámica. Ve y solicita la devolución, está tranquilo de que si hiciste las cosas bien no debe de pasar nada y obviamente te lo van a devolver, ¿no? Luego, ¿qué más tenemos acá? Principales beneficios del RIF de devoluciones de impuestos por liquidación. El RIF es la cosa más curiosa del mundo porque a pesar de tener algo muy parecido a esta misma cuenta, tiene un beneficio curioso. El primer año pago 0% impuesto sobre la renta, el segundo año el 10%, el tercero el 20% y así va sucesivamente creciendo. ¿Qué es lo que sucede con el RIF? Sí es muy benéfico en esos ejercicios porque estoy pagando poco impuesto sobre la renta. Es un régimen que se creó para de alguna manera agregar personas que no estaban de alguna manera afiliadas al fisco para que empezaran a pagar impuestos. Pero tiene dos desventajas que yo le veo. La primera de ellas es, tienes un tope de generación de ingresos de 2 millones de pesos, lo cual para muchos negocios lo sobrepasan sin mayor problema. Si genero más de 2 millones de pesos no puedo estar ahí. Y número dos, solamente es aplicable para, digamos, actividades empresariales en las cuales no se requiere un título profesional para realizarlo. O sea, queremos decir, pequeños negocios que tengan que ver con oficios o cuestiones por ahí, son los que pueden estar ahí. Es un régimen muy limitado, sí es benéfico, pero realmente no aplica para todos. Dice, tengo cantidades de IVA a favor, pero piden muchos requisitos para la devolución. ¿Conoces casos de éxito? Claro que conozco casos de éxito. Es cuestión de planearlo y hacerlo bien. Les comparto, el año pasado en mi despacho más o menos obtuvimos 150 millones de pesos en devolución entre varios clientes sin mayor inconveniente. Sí se puede hacer, hay que cuidar muchísimas cosas, no se te puede desatar ningún cabo, tiene que suceder así. Luego, pago de impuestos y sellos digitales, ¿hay algún acercamiento con la autoridad? Este es un punto clave bien curioso. Si no presento más de 2 declaraciones, pueden ser consecutivas o no consecutivas, la autoridad puede darme de baja los sellos. El sello literalmente es el que me sirve para facturar. Si no puedo facturar, literalmente mi empresa y mi negocio está radicalmente parado. ¿Hay acercamientos con la autoridad? Sí, hay un procedimiento en el cual de alguna manera lo que puedo yo hacer es presentar las aclaraciones necesarias. Tengo 10 días para usar mi sello y si la aclaración acaba siendo favorable a mí, lo puedo volver a utilizar sin mayor problema, ¿no? Luego dice, el REIF era la figura antes de los llamados repecos. José Aguirre, es muy parecida. Los repecos más bien lo que hacían era contribuían poquito a una cuota fija sin mayor inconveniente y no emitían factura.
El RIF ahora emite facturas, no tiene cuotas fijas, y sino más bien depende de las dos situaciones que les decía, 2 millones de pesos al año y actividades comerciales y empresariales que no necesitan título o cédula profesional. O sea, realmente son negocios eh, pequeños que no son necesariamente una empresa, digamos, formada así, digamos, ya de una forma mucho más estructurada. Y luego, no sé si tengan otra más. Impuestos durante la pandemia, esta está buenísima y le voy a invertir realmente un poquito más de tiempo porque vale la pena. Durante la pandemia estamos en un tema en el cual muchos despachos de abogados han manejado publicidad, yo les diría en este momento ya sin miedo y sin temor a equivocarme, negativa, en el sentido de decir, hay un caso fortuito y una cuestión de fuerza mayor porque estoy cerrado, no soy actividad esencial, no estoy generando ingresos y entonces, ¿con qué te voy a pagar impuestos? ¿No? Entonces deberías de sacar algún acuerdo en el cual inclusive deberías de decir, ahorita no te voy a pagar nada, ¿no? La postura es compleja porque inclusive quien estuvo vendiendo amparos, y hay algunos abogados que lo que dijeron es vamos a aprovechar la pandemia para sacar lana, como diciendo, oye, si yo vendo este amparo, en este amparo lo que voy a hacer es evitar que tú pagues los impuestos durante esta situación. La realidad es que ese amparo no prosperó, no llegó a ningún lugar y lo que acabó sucediendo es que acabó siendo un fraude, ¿no? Por parte de quien promovió esa situación. ¿Cuál es la postura tanto de los tribunales como del gobierno federal ante la pandemia? La postura está clara y no la comparto, pero finalmente es esa, ¿no? Hablando de ahorita en junio, personas físicas y en mayo tenían que pagar a más tardar las personas morales los impuestos de la declaración que se presentó del ejercicio 2019. ¿Cuál es la postura del tribunal y del gobierno federal? Es esa lana por la cual tú me vas a pagar en 2020 fueron utilidades que tú percibiste en el año anterior. Entonces, si tú las percibiste en el año anterior, la pandemia no debería de afectarte porque el pago de impuestos tendría que estar presupuestado. Insisto, no es algo que yo comparta ni es algo que sea cierto. La realidad del empresario mexicano, chico, mediano, grande y gigantesco es, no existe esa partida regularmente de planeación para el pago de los impuestos porque literalmente presento la aclaración con los primeros ingresos que genero durante el mes pago esos impuestos. Sería complejo, inclusive financieramente hablando, que alguien tuviera una partida de pago de impuestos porque lo que tendría sería dinero del año pasado parado, sin hacerle absolutamente nada, sin generar nada, esperando a ver cuánto me sale para pagar. Y la verdad es que esa sería una situación muy catastrófica financieramente hablando, ¿no? 9:35, mi querido Yudiel. ¿Alguna otra que tengan por ahí o que les interese saber? Yo no vi más preguntas ahí, Ricardo. A ver, alguien aquí acaba de escribir. Dice, entender nuestro modelo de negocios es clave también para generar buenas estrategias que nos apoyen a controlar el flujo, incluyendo los fiscales, tomar opiniones de expertos y generar estrategias. Mi estimada Alejandrina Garzón, has entendido absolutamente la necesidad de este webinar y efectivamente lo que nosotros estamos tratando de plantear, ¿no? Era una embarradita de tema de impuestos, algo lo más sencillo posible para llevarlos tanto en el día como en el horario a cierto entendimiento mucho más claro de ustedes, pero sobre todo es exponer la situación financiera que nos genera el pago de impuestos, ¿no? Finalmente es una cantidad, como cantidad tiene que ser motivo obviamente de planeación dentro de todos los aspectos de la empresa y del negocio, ¿no? Algo más, amigos, que necesiten y que tengan ahí a la mano, que requieran. Muy bien, igual, Ricardo, atendemos una, dos preguntitas más. Si alguien por ahí escribe, si no, pues igual ya podríamos ir tal vez cerrando. A ver si no hay más. Dice Nina Nina, Hernández Ávila, ¿qué pasa cuando los clientes solicitan que generes una factura por la cantidad de completa del servicio y solo es el pago del 50% de anticipo y el restante se paga un mes? La factura la solicitan por concepto de pago en una exhibición. ¿Eso afecta en algo mi contabilidad del SAT? ¿Es una estrategia que ellos realizan? Te voy a contestar al revés. Primero, es una estrategia que ellos realizan, claro. Hablábamos del flujo del dinero, efectivamente, Nina, es si yo saco la lana ahorita, a mí no me da oportunidad de dar la vuelta, ¿no? Número dos, ¿eso afecta en mi contabilidad? En términos generales, sí, porque yo facturo y cuando facturo, digamos que no es el momento exacto en el cual yo obtengo el ingreso. Yo obtengo el ingreso cuando efectivamente lo cobro y entonces, digamos que aquí tú puedes considerar efectivamente para el pago de impuestos el 50% y el otro 50% hasta que te lo
hasta que te lo pagaron y obviamente tienes que hacer un asiento contable al respecto, ¿no? Dice, ¿tendrás algún documento el cual podamos leer para entender posibles estrategias fiscales, posibles deducciones para participantes no fiscales? Dice Marta Gómez. Marta Gómez, no es grosería de mi parte, pero te quiero decir una cosa bien padre. Los impuestos no son, bueno, los impuestos más bien son un traje a la medida. Y el traje a la medida es lo que a mí me sirve, lo que a Yudiel le sirve, lo que a mi querido amigo Raúl está muy agradecido, yo también contigo, Raúl, me da mucho gusto que estés por acá, es lo que a cada uno de nosotros nos sirve, no le sirve necesariamente al otro. Entonces, lo que hay que hacer es literalmente un traje a tu medida para saber cuáles son tus necesidades, cuál es tu modelo de negocio, en qué mercado te encuentras, cuáles son los gastos que tienes, en qué manera lo operas, para entonces de esta manera lo que podemos hacer es ahora sí tener un documento que valga la pena para esto, ¿no? Estas estrategias fiscales de alguna manera que sí conozco que se venden en el medio y hay quien lo hace, nosotros de ninguna manera hacemos, hacemos algo por el estilo. Lo que acaban sucediendo es la misma para todos, y entonces como es la misma para todos y opera igual, pues realmente su efectividad es poco viable, ¿no? Luego, webinar específico de estrategias fiscales, con mucho gusto, cuando gusten, yo estoy feliz de atenderlos, ¿no? Muy Ahora bien. sí, ¿qué más? Ricardo, pues mira, yo creo que ahí podemos detenernos. El chat va a estar ahí guardado. Si quieres, después lo revisamos para ver algunas otras necesidades. Rescataba un comentario aquí también de Raúl diciendo que pues esta embarradita necesitamos más espacio. Necesitamos más espacio, hombre. Claro, Yo puedo claro. estar de aquí a las 10 de la noche, pero pues la verdad es que sí hay más actividades. No, Marisol, qué gusto leerte. Qué buena onda. pero Ricardo, mira, la ventaja es que esta sesión de webinars que estamos teniendo, podemos planear otro espacio, a lo mejor para dedicarlo a un tema más específico, personas morales, personas físicas, en fin, es un universo, ¿no? No sé si Claro. quieras agregar algo más, Ricardo, ya para cerrar, sino para yo dar un mensaje ya final. Saludos, José Antonio. Claro que sí es posible todo lo que necesiten. Primero que nada, les voy a dejar mis datos aquí. Seguramente más de uno va a tener alguna duda específica en lo personal y claro que es posible verlo en lo personal. Y les voy a dejar mi correo y mi celular para lo que necesiten. Esto es muy rápido. Y luego, yo cerraría diciéndoles, me da muchísimo gusto que estar aquí con ustedes y poder platicar. Lamentablemente el tiempo es muy corto y no nos da chance de ver tantas cosas ni detalles tan específicos. Y obviamente pues me comprometo con Yudiel para hacer esfuerzos para lograr muchísimas más cosas en este sentido. Y lo que más me gustó de este webinar y de platicar con ustedes, número uno, es no se vuelve literalmente un monólogo de mi parte de hablar, 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 sino hay mucha participación de su parte. Y lo importante de esto es que dejamos la espinita de él, necesitamos conocer mucho más cómo funciona este tema, como para poder planear, ¿no? Sobre todo en momentos ahora, digamos, críticos en los cuales la planeación y el flujo financiero es mucho más necesario tenerlo controlado. Muchas gracias a todos, chicos. Lo que necesiten, estoy para servirles. Seguimos trabajando porque el SAT sigue operando, así es que nosotros no paramos. Listo. Muy bien, Ricardo, te agradezco mucho de verdad y justamente eso iba a destacar que tu conversación, sin duda alguna, es muy coloquial. Las veces que te he escuchado, cero tecnicismos, cero complicaciones y es un tema muy complicado, así que la verdad yo resalto mucho que hagas eso. Y por otro lado, Ricardo, ayúdame a dejar de compartir la pantalla, porfa. Perfecto, Listo. perfecto. Gracias. Yo ya como último mensaje, Ricardo, ya te dije uno a resaltar tu trabajo de esta forma, tu claridad. Y el mensaje que quisimos dar Ricardo y yo, pero bueno, principalmente Ricardo, obviamente, es el tema de hacer planeación fiscal, esta planeación de impuestos. Es un tema que siempre se deja ya a la borda y deberíamos de considerarlo en todos los planes estratégicos, en todas las intenciones que se tengan dentro de la organización. Yo veo mucha información de muchas empresas, flujos, como decía Alejandrina, planes estratégicos, etcétera. Y les pregunto, cotizaciones, corridas comerciales, y les pregunto, oye, ¿y los impuestos? Y me dicen, no, pues eso no está. Oye, ¿y luego?
Y resulta que cuando vienen ahí los pagos con el ejercicio ese que nos ponía Ricardo, con las caritas, cuando hay que pagar algo, pues resulta que no hay flujo tampoco, ¿no? El famoso juego del IVA, de estárnoslo ahí metiendo al flujo, pues está también muy, muy complicado porque pues, a la hora a través del pago de los IVAs, pues se vuelve un tema de tensión para efectos de resolver cómo poder pagar esos impuestos ahí al final. Así que creo que la mayor recomendación que hoy les queremos dar es hay que meterse al tema de planeación. Coincido con Ricardo con lo que le contestó a una persona. No hay una cuestión específica, simplemente es entender que debemos de entrarle al tema de planeación, que debemos de hacer planeación, que esto va a traer eficiencia en muchos sentidos de la organización, comercialmente, financieramente, estratégicamente, contablemente, o sea, por muchos lados esto va a traer salud y se deja hasta el final en muchísimas, muchísimas ocasiones. Así que, pues ojalá decidan entrar a este tema de la planeación estratégica. Es complicado. Aquí Ricardo ya nos lo dejó mucho más sencillo, así que pues adelante. Ricardo, te agradezco que hayas dejado ahí tus datos, seguramente alguien se pondrá en contacto. Y yo de antemano aquí públicamente te digo que pues ojalá y nos echemos otra sesión de estas que está padrísima y compartimos otro tema por ahí con muchísimo gusto, si tú me lo permites, Ricardo. Todos los que quieran, estoy para servirles. Les reitero, el gusto siempre es mío. Y literalmente esta manera de llevarlo es, a ver, ¿quién quiere hablar en viernes a las 8:30 de la mañana de impuestos? Nadie va a levantar la mano, ¿no? ¿Cómo podemos hablar de ellos? Pues diciéndote, si los aproveches vas a traer más lana en la bolsa, y número 2, haciéndolo fácil para que llegue a todos, ¿no? Muy bien. Muy bien, Ricardo, es correcto. Y pues bueno, pues vamos a darle. Les agradezco mucho a todos. Mi último mensaje ya general y parroquial es que People and Business pronto va a tener un cambio de imagen. Así que por favor, en cuanto les empiece a llegar información, no se asusten, no pasa nada. Es un cambio ahí estratégico que estamos desarrollando ahora también a raíz de todo este encierro que traemos. Así que va a seguir igual, todo sigue igual. Seguimos siendo People and Business, pero con una nueva imagen próximamente. Ricardo, te agradezco mucho de nueva cuenta. Estaremos ahí en contacto y muchísimas gracias a todos los que participaron aquí en este webinar. Muchas gracias. Nos vemos. Nos vemos el próximo viernes, por favor. Ahí hay un tema otra vez bien interesante de tecnología ahora. Cuídense mucho. Gracias. Gracias, Ricardo.